El capullo olvidado de Jacobo Grinberg Silverbaum, 1994. Relatos de proyecciones y transferencias. Relato número 1. Una ráfaga de viento sacudió un árbol del bosque y una hoja cayó a la tierra, cubriendo a un gusano que un instante antes había tenido un mal pensamiento. Sorprendido y en medio de la oscuridad que lo cubría, el gusano pensó en voz alta: seguramente esto es un castigo de Dios. La hoja, oyendo aquello, se ruborizó llena de vergüenza, pero después consideró que bien pudiera ser cierto lo que decía el gusano, y con arrogancia le dijo: así que por lo tanto yo debo ser Dios. En ese momento, otra ráfaga de viento sacudió la espesura y la hoja se desplazó un tanto, liberando al gusano. Este, hambriento, se la comió. Relato número 2. Un perro que vivía junto a la vía del ferrocarril adquirió la costumbre de aullar fuertemente cada vez que una locomotora pasaba a toda velocidad. Los amos del perro, conmovidos, le explicaron que aquello no era el gran espíritu perruno, sino simplemente una máquina hecha por el hombre. A pesar de ello, la enormidad del tren, sus estruendosos chirridos y la vibración que producía alteraban a tal grado al perro que éste no podía evitar aullar, saludando así al dios de los perros. Los dueños, preocupados, decidieron mostrarle una locomotora estacionada en la terminal. El perro, al acercarse y admirado por el tamaño, se negó a subirse en ella y decidió, en su fuero interno, que sus amos lo engañaban. La siguiente ocasión, el perro aulló aún más intensamente cuando el tren, como un bólido, pasó junto a la casa. Le volvieron a explicar, advirtiéndole que su conducta no era digna de uno de los de su raza. El perro, confuso y decidido a averiguar la verdad, escarbó un túnel, se colocó en la vía y comenzó a aullar al aproximársele la mole de hierro, muriendo aplastado por ella. Relato número 3. Un maestro zen, extraordinariamente estricto, no toleraba el menor movimiento de sus monjes durante las largas sesiones de meditación que diariamente se celebraban en su monasterio. Les decía que su naturaleza esencial era eterna e inmóvil, y por ello, al sentarse a meditar, debían manifestarla a la perfección. Una tarde, y mientras todos meditaban, la mano derecha del maestro empezó a temblar. Notándolo, uno de los monjes se quedó perplejo y, sintiéndose traicionado, abandonó el recinto. Un mes más tarde, los temblores se extendieron a ambas extremidades y pronto a todo su cuerpo. Todo el monasterio entró en crisis cuando confesó, durante un sermón, que era incapaz de controlarse a sí mismo. La disciplina se resquebrajó y durante las meditaciones los monjes se tomaban la libertad de moverse cuanto quisieran. Al año siguiente, el maestro murió aquejado del mal de Parkinson y el monasterio fue clausurado. Relato número 4. Un joven idealista había devorado todos los libros de un gran iniciado y no deseaba otra cosa más que conocerlo. Después de años de buscarlo, por fin sus caminos se cruzaron y durante 3 días pudo estar a su lado. Desde que se veían al amanecer hasta que se despedían al anochecer, el ilustre mentor presumía de su más grande logro: yo ya no poseo ego alguno.
Relato número 5. El jeque Fatullah gustaba escalar un cerro y desde allí contemplar sus propiedades. Decía que el amor que sentía por sus tierras y palacios se transmitía a cada plano del terreno, a cada piedra y árbol que gozaban del privilegio de ser divisados por él. Alá, en su bendito nombre, me ha ordenado hacer esto para bien del mundo, decía convencido. Una tarde, y mientras su mirada se dirigía al oeste, transmitiéndole su amor a un precioso lago, notó que un hombre se ahogaba en él lanzando espantosos gritos de auxilio. Profundamente molesto al notar que la escena y los terribles quejidos disminuían su capacidad de transmitir amor, cerró los ojos y se tapó los oídos durante varios minutos, esperando que aquella situación distractora terminara. Por fin, volvió a abrir los ojos y a destaparse los oídos feliz al verificar que todo había vuelto a la normalidad y que él podía continuar con su sagrada misión. Relato número 6. Un estudiante de la meditación se preciaba de su avance y sobre todo de su capacidad para guiarse a sí mismo sin necesidad de maestros. Todos los días se sentaba en flor de loto y se dejaba ir hasta lograr un estado gozoso de ausencia de conciencia. Poco a poco empezó a notar cambios. Cuando hablaba con alguien, dejaba de oírlo para, en cambio, sentir todas sus emociones, y cuando entraba a cualquier reunión, podía detectar el nivel de tranquilidad o tensión de los participantes. Al principio, aquello le atraía y lo consideraba un logro resultante de su práctica de meditación. Pero más adelante empezó a molestarlo y más adelante se le hizo insoportable. Por primera vez en su vida buscó un maestro y un amigo le recomendó ver a un famoso cabalista ante quien se presentó con una súplica. «Ayúdame a no estar tan abierto, por favor». El cabalista, de quien se decía que le bastaba ver la frente de cualquiera para saber su vida, pensamiento y obras, se le quedó mirando fijamente el entrecejo, sonrió y le dijo: «Tu problema no es estar demasiado abierto. Al contrario, tu problema es estar demasiado cerrado». Relato número 7. El rabino Melamed caminaba plácidamente por las calles de su pueblo natal, recordando su infancia, cuando de pronto lo asaltó una preocupación. De niño, exactamente en el mismo sitio en el que ahora se encontraba, había sido testigo de una violación y no había hecho nada para evitarla. Seguramente aquella omisión le sería cobrada en el día del juicio final. Pero, ¿qué podía hacer ahora para remediar su falta? Un extraño ruido a su izquierda lo distrajo de sus meditaciones. Una muchacha era atacada por 4 rufianes quienes, tomándola de brazos y piernas, se preparaban para violarla. El rabino consideró su posición. Era viejo, demasiado viejo como para intentar pelearse con esos enormes y poderosos hombres. Podía gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie que lo oyera y eso pondría en peligro su vida. Lo mejor era rogar a Dios en silencio y alejarse rápidamente de allí, y así lo hizo. Relato número 8. El padre Cristóforo había establecido su iglesia en la zona más depravada de la gran ciudad. Lo rodeaban toda clase de antros de vicio, prostíbulos, centros de drogadicción y casas de juego. Después de vivir varios meses allí, sus noches empezaron a estar plagadas de pesadillas repugnantes en las que veía a una mujer desnuda incitándolo a pecar. Cuando cualquier mujer lo buscaba para confesarse, indagaba en su vida sexual, y ante cualquier falta, por mínima que fuera, la regañaba y le exigía arrepentimiento.
Pensaba disminuir de esa forma la intensidad de sus pesadillas, alejando a las mujeres de la depravación. Pero las pesadillas continuaban, y en lugar de suavizarse cada vez eran más crudas y reales. Una tarde vio acercarse al confesionario a la mujer de sus pesadillas. Nunca la había visto antes y se asombró de que existiera en la realidad. La mujer le confesó sus pecados, pero ninguno estaba relacionado con el sexo. Indignado, la acusó de falsa y pecaminosa, mientras ella le juraba ser inocente. No soportando tanta hipocresía, el sacerdote se acercó a la mujer y tomándola de los hombros la obligó a representar todas las escenas de sus pesadillas. En cuanto pudo, la mujer huyó aterrorizada de la iglesia. A partir de aquella noche, Cristóforo durmió plácidamente sin más pesadillas. Relato número 9. A Rodrigo, su matrimonio lo colocaba al borde de la desesperación. No tenía queja alguna acerca de su esposa, pero su energía femenina lo subyugaba a tal grado que perdía todo control sobre sí mismo y se llegaba a olvidar hasta de su propio nombre. Una noche, totalmente confuso acerca de su propia identidad, decidió suicidarse. Se encerró en el baño y a punto de cortarse las venas, una luz intensa que provenía del techo lo envolvió y dentro de su mente oyó las siguientes palabras: si te quitas la vida, entonces lo perderás todo. Acepta lo que te sucede como una bendición. Intensamente conmovido, se sentó en el suelo a reflexionar sobre aquello y de pronto lo comprendió a la perfección. Mi sufrimiento proviene del miedo a perder mi yo, pero precisamente sin yo no habría nadie que sufriera. A partir de ese día, Rodrigo buscaba el contacto con su esposa como una bendición. Le enseñaba a perder la causa de todo sufrimiento. Relato número 10. Un ermitaño, cansado de estar solo, abandonó su cueva y decidió visitar el pueblo más cercano. Había olvidado la sensación de contacto con otros seres humanos y deseaba sentirse acompañado. Se encontró con un anciano y haciendo un esfuerzo enorme, pronunció sus primeras palabras después de un silencio de años. ¿Te percatas de la maravilla de ser dos? El anciano lo miró con ojos de espanto y empezó a gritar pidiendo auxilio. El ermitaño corrió huyendo del pueblo en dirección a su cueva y se encerró en ella. Relato número 11. El rey Xiao Yen supo que el gran renunciante Lun Piao atravesaba su reino caminando en dirección al mar y le ordenó a su guardia principal que fuera a buscarlo. Lun Piao fue llevado al palacio real totalmente desnudo, excepto por un diminuto taparrabos que vestía y otro que cargaba en una bolsa. El rey, admirado de que alguien pudiese subsistir solo con dos taparrabos como pertenencias, quiso aprender de Lun Piao y se encerró con él en un aposento secreto del palacio. Lun Piao colocó su bolsa a la entrada y se sentó junto al rey. 3 semanas más tarde, el reino vecino declaró la guerra. Alarmado, el general en jefe del ejército tocó la puerta y le comunicó la mala noticia al monarca. Este, absorto en las enseñanzas que recibía, le ordenó hacerse cargo del asunto y no molestarlo más. Un mes más tarde, el ejército enemigo se acercó al palacio quemando todo a su paso. De nuevo, el general en jefe tocó la puerta del aposento secreto y le rogó al rey hacerse cargo de la situación. Xiao Yen, molesto por la interrupción, le volvió a ordenar no distraerlo. 4 horas más tarde,
El enemigo entró al palacio incendiándolo. De pronto, Lumpiao olfateó el humo que penetraba en el aposento, se levantó alarmado y corrió hacia la puerta gritando: ¡Mi taparrabos! ¡Se quema mi taparrabos! Relato número 12. La señora Weinberg, regordeta y con su vestido más floreado, acudió a su agencia de viajes favorita. El empleado de confianza la saludó efusivamente y le recomendó un crucero de lujo para vacacionar en el Caribe. La señora Weinberg negó con la cabeza y pidió un boleto aéreo para el Tíbet. El empleado, alarmado, trató de hacerla desistir. Es muy peligroso, no hay hoteles, los chinos ocupan el país y podría molestarla. La señora Weinberg negaba con la cabeza ante cada argumento e insistía en su deseo de ir al Tíbet. El empleado accedió a regañadientes y la hizo firmar un papel desistiendo de cualquier reclamación futura. Al llegar a su destino y con ayuda de un traductor, fue en busca de unos monjes y les pidió guiarla hacia una montaña nevada en donde se encontraba el gran maestro en su retiro anual dentro de una cueva. Los monjes se miraron unos a otros y, notando el exceso de peso de la señora y su obvia mala condición física, le explicaron que el viaje tardaría 2 meses a lomo de mula y con una temperatura de congelación. Sin inmutarse, la dama insistió en su deseo de forma tan convincente que los monjes acabaron por aceptar. 2 meses después, la señora Weinberg se encontraba frente a la entrada de la cueva custodiada por 2 fornidos adeptos. Bajándose de su mula, les pidió una audiencia con el gran maestro. Imposible interrumpirlo en sus meditaciones. Utilizando sus quejidos más intensos y amenazándolos con suicidarse si no se le concedía la audiencia, los guardianes asustados se introdujeron a la cueva para pedir instrucciones. Después de varias horas volvieron a salir y le dijeron que el gran maestro había aceptado verla, pero con la condición de que solo pronunciara 5 palabras. La señora Weinberg aceptó la propuesta y juntos se internaron en la cueva alumbrada por antorchas y saturada de olor a incienso. Después de mucho caminar, uno de los monjes señaló una luz al fondo y le dijo: «Allí se encuentra el gran maestro, y recuerde, solamente 5 palabras». Caminando lentamente, la señora Weinberg se acercó al lugar en donde el gran maestro, en posición de loto y con los ojos cerrados, meditaba. Se paró frente a él y con una voz demandante le dijo: «Moshe, ya, regresa a casa». Relato número 13. Cada vez que Pedro sentía emociones extrañas, culpaba de ellas a su esposa. Como esto sucedía muy a menudo, la pobre mujer andaba desesperada temiendo ser acusada de todo y en cada vez más frecuentes ocasiones. Sus amigas le aconsejaban separarse de su marido antes de que la volviera totalmente loca, pero ella confiaba que él, más tarde o más temprano, decidiera aceptar que todo provenía de sí mismo. Sin embargo, las acusaciones siguieron multiplicándose con los años en lugar de disminuir como ella esperaba. Por fin, una tarde, sin poderlo soportar más, empacó sus cosas y se fue de la casa. Pedro, al regresar de su trabajo, se percató del abandono y, en lugar de entristecerse, como era de esperar, alegróse muchísimo, pensando que por fin podría descansar en su espíritu y dejar de ser influido en forma invisible por su mujer. Al mes de vivir solo, Pedro culpaba de sus emociones extrañas a entidades espirituales que, ahora sí estaba seguro, poblaban su casa. Relato número 14. El viejo maestro, en su lecho de moribundo, observaba fascinado cómo la muerte se iba apoderando poco a poco de su cuerpo.
Sus discípulos, maravillados, veían sus expresiones de felicidad sin poder creer que aún en esas condiciones su maestro conservara su espíritu. El más joven de ellos, sin poder contener su curiosidad, por fin se atrevió a preguntarle. El maestro, compadeciéndose de su ignorancia, trató de explicárselo y buscando las palabras más sencillas le dijo: todo cambia, pero la muerte es la reina de las transformaciones. Yo solo soy el testigo admirando las modificaciones. Relato número 15. El caos total se había apoderado del mundo y el diablo, feliz, observaba el magnífico resultado de su obra. Dios, todo paciencia, observaba a su vez al diablo regocijándose por la perspectiva de la lección que éste estaba a punto de recibir. Por fin, el planeta no resistió más y acabó explotando estrepitosamente. El diablo sonrió un instante, pero enseguida se dio cuenta de su terrible error. En ese momento, el caos, sin tener asidero en quien posarse, penetró en él. Relato número 16. Nasruddin tenía tanto miedo de perder su conciencia que decidió pasar todas las noches en vela custodiándola. Después de 10 noches de insomnio forzado, Nasruddin comenzó a sentirse terriblemente cansado y confuso hasta que su esposa alarmada lo obligó a ir al psiquiatra. Este se asustó al notar la demarcación de su nuevo paciente y al oír su problema lo regañó por atentar en contra de las leyes naturales. Nasruddin, decepcionado por no ser comprendido, reforzó su propósito de continuar vigilando su conciencia. 5 días más tarde, se durmió súbitamente al atravesar una calle y un carruaje lo aplastó matándolo en el acto. Relato número 17. Nimbe, un magnífico ejemplar de pastor alemán, no soportaba su condición de ser perro. Deseaba con toda su alma volverse humano. Envidiaba todo lo que hacían sus amos, su condición de erectos, los coches que manejaban y, sobre todo, las comodidades de las que gozaban y su lenguaje. Escuchaba con atención todo lo que decían y observaba sin perder detalle alguno todo lo que hacían. Una noche, por fin supo que era humano, que tenía esposa e hijos, manejaba en medio del tráfico, iba a trabajar a su oficina, hacía cola en los bancos, votaba por los partidos políticos y, sobre todo, poseía ego que defender e ideología propia. Se vio a sí mismo separado de las flores, los olores y el pasto, con necesidad de cubrirse el cuerpo y aparentar cultura y rango. Al despertarse comprobó que todo había sido un sueño y movió la cola por la felicidad de seguir siendo perro. Relato número 18. Dios estaba preocupado por la dirección que su más compleja creación, el hombre, había decidido seguir. Quizá cometió un error al dotarlo con libertad y voluntad. Como no tenía con quién consultarlo y se había percatado que ni diluvios o grandes tormentas servían para modificar la conducta humana, buscó de entre todos los humanos al de mayor estatura moral. Después de revisar todos sus archivos, no encontró a nadie capaz de entenderlo. Decidió entonces hacerse oír por todos al mismo tiempo con la idea de que al escucharlo, el ser humano recordara su verdadero origen. Pero de nuevo se equivocó y el resultado de su mensaje fue la proliferación de sectas adoradoras de ovnis, extraterrestres, magos, esotéricos y mercaderes de lo insólito. Relato número 19. Jacinto había despertado a la realidad y se daba cuenta que todos a su alrededor estaban dormidos.
Cuando alguien hablaba con él, se reflejaban todas las emociones y pensamientos de su interlocutor, como si Jacinto fuera un espejo. Por eso, en lugar de llevarlo a la paz, lo convirtió en el enemigo mortal de todos los habitantes del pueblo donde vivía. Lo acusaban de instigar la violencia, de influir malignamente en las mentes y, en fin, de todo lo que cada habitante del pueblo no había podido resolver en sí mismo. Una noche decidieron lincharlo, pero cuando se acercaron con palos y piedras, nadie pudo atacarlo. En lugar de ello, se pegaron unos a otros furiosamente. A la mañana siguiente, y a prudente distancia, le rogaron abandonar el pueblo, pues ya no soportaban su presencia. Jacinto los miró y les dijo: lo que no soportan es a ustedes mismos. Y se fue. Relato número 20. Nasruddin se había dado cuenta que poseía un extraño talento que le permitía predecir los acontecimientos, pero a la inversa. Si soñaba que alguien moriría, la persona no se enfermaba. En cambio, si percibía que sanaba, enfermaba. Decidió que aquello podía traducirse en un buen negocio y se unió a un circo. Colocó un gran anuncio a la entrada de su carpa que decía: entérese de lo que no sucederá. Por supuesto, nadie se acercó a consultarlo en toda la temporada. Entonces lo pensó mejor y cambió el letrero: conozca su futuro al revés. Aquello tampoco le resultó. Fue a consultarlo con el dueño del circo y éste le recomendó no ser tan honesto. Podrías decir lo contrario de lo que veas. Por fin Nasruddin colocó su tercer cartel: entérese de su futuro. La idea resultó un éxito, hasta que los clientes enfadados empezaron a reclamar su dinero. Entonces Nasruddin se dio cuenta que había perdido su talento. Relato número 21. El sagrado orden social. Nasruddin ya no soportaba la relación con su mujer y empezó a desear que muriera. Como esto no sucedía, preparó un plan para matarla. Su mejor amigo adivinó sus siniestras intenciones y le reclamó: ¿para qué haces eso? Mejor divórciate. Nasruddin lo miró a los ojos y con seriedad le dijo: ¿estás loco? ¿Qué va a pensar la gente? Relato número 22. Yo tengo la razón. Todo lo que su esposa le reclamaba no coincidía con lo que Nasruddin pensaba de sí mismo. Estando seguro de que su mujer estaba loca, se consiguió un amante, pero a los 2 meses de salir con ella, sucedió lo mismo que con su esposa. Desesperado fue a buscar a su maestro, quien tenía fama de mujeriego. Después de oírlo atentamente, el maestro le dijo: lo que pasa contigo es que no conoces a las mujeres. Intrigado, Nasruddin decidió imitar a su maestro y todas las semanas seducía a otra mujer. Pero seguía sucediendo lo mismo. Nada de lo que decían coincidía con su autoconcepto. Harto de las mujeres, Nasruddin se compró un perro. Relato número 23. Los apegos. Nasruddin había muerto y fue recibido en el cielo con grandes honores. Se le asignó un espacio lleno de belleza y tranquilidad. Al poco tiempo, un ángel lo vio nervioso caminando de un lado a otro como si buscara algo perdido. Preocupados, los guardianes del cielo se presentaron ante él para preguntarle lo que le sucedía. En la tierra dejé mi reloj de pulsera y lo extraño mucho. Los guardianes le explicaron que nada podía traerse de la tierra y que además en el cielo lo menos que necesitaba era un reloj. Pero entonces, ¿cómo sabré la hora de comer?
Relato número 24. El deseo de iluminarse era tan poderoso en el discípulo que todos los días se los pasaba haciendo yoga y recitando mantras. Sin embargo, aunque se sentía cada vez mejor, la iluminación no llegaba. Una tarde leyó un letrero anunciando la llegada de su maestro a la ciudad. Decidió ser el primero en verlo y el día de su arribo se presentó en la madrugada en el aeropuerto con un gran ramo de flores y un letrero que decía: «Te ruego me ayudes a cumplir mi deseo de iluminarme». El maestro al ver aquello se le acercó y le dijo: «El día que dejes de tener yo y deseos, te iluminarás». Relato número 25. La monja Yeminia era famosa por su gran belleza y devoción. Decenas de curiosos se arremolinaban ante la reja del convento con el deseo de verla aunque fuera de lejos. Cansada de las aglomeraciones, la Madre Superiora le prohibió salir al patio o asomarse a la ventana. Triste y desesperada por el encierro forzado, Yeminia empezó a odiar su propia belleza y una noche se arruinó la cara utilizando un cuchillo. Cuando se divulgó el suceso, cientos de curiosos se arremolinaron ante la reja del convento con tal de verla aunque fuera de lejos. Relato número 26. Desde que el maestro pronunció su famoso discurso proponiendo la desaparición de la mente como requisito indispensable para llegar a la iluminación, Rankoji, su joven discípulo, no cesaba en su empeño para lograrlo. Después de años de enormes esfuerzos, por fin, un día su mente desapareció. Aterrorizado por su incapacidad para pensar, hablar o entender, ahora Rankoji no cesa en su empeño por recuperarla. Relato número 27. Paso a paso. Roberto quiso pasarse de listo y en un salto mortal penetró a la realidad del ser sin haber afianzado su yo. Sacudido por enormes sufrimientos causados por su incapacidad para manejar los tremendos flujos energéticos que fluyen a esas alturas espirituales, fue a pedirle auxilio a su maestro. Este le recomendó la observación ecuánime de sus procesos emocionales. Roberto siguió su consejo y cuando logró apaciguar su tormenta emocional, regresó para solicitar nuevas instrucciones. Ahora debes recordar en cada pensamiento a quién le acontece. Cuando Roberto así lo hizo, recuperó su yo y por tercera vez recibió enseñanzas. Ahora ya puedes penetrar a la realidad del ser, concluyó satisfecho su maestro. Relato número 28. ¿Quién ayuda a quién? El médico personal del gran patriarca era considerado el mayor genio de entre todos los galenos. Sin embargo, para la debilidad crónica que aquejaba a su ilustre paciente, no lograba hallar cura. Ni masajes, hierbas medicinales, baños termales o vitaminas hacían efecto alguno. Desalentado por su impotencia, decidió renunciar a su cargo y camino al palacio patriarcal, una parvada llamó a su atención. El guía de la avería aleteaba enérgicamente como si el resto de la camada lo estuviese sosteniendo. Al llegar a los aposentos del gran patriarca, en lugar de renunciar, anunció el remedio para la enfermedad. A partir de ese día, el venerable prelado viaja a todo el mundo y las multitudes que se reúnen para aclamarlo lo mantienen vibrante de energía vital. Relato número 29. El maestro expresó su deseo de conocer a los más grandes científicos y para complacerlo fue invitado a un congreso internacional. La primera que habló fue una doctora fornida y dominante a quien acompañaba a su esposo, débil y sumiso.
presentó evidencia objetiva acerca de la clara supremacía femenina. El segundo fue un científico corpulento y arrogante a quien acompañaba a su esposa, delgada y tímida. Con un lenguaje lleno de tecnicismos, habló acerca de los experimentos que demostraban, sin lugar a dudas, la clara supremacía masculina. Le siguieron una docena de eminencias, cada una de ellas defendiendo con pruebas objetivas la preeminencia de su propio punto de vista. En la ceremonia de clausura, el maestro tuvo la ocurrencia de expresar sus sentimientos. Su ciencia no es un camino adecuado para superar el ego. En el siguiente congreso, la frase anterior fue considerada como una evidencia de la clara divergencia entre ciencia y espiritualidad. Relato número 30. La naturaleza no entiende de egos. Roberto, el más grande nadador de toda la historia, se interesó en el budismo. A los pocos meses de estudiarlo, se dio cuenta que el camino espiritual no difería del proceso que había seguido en su actividad deportiva. Convencido que en él se conjuntaba el poder de ambos, se lanzó, solo y sin protección, al Canal de la Mancha en un día de tormenta. 3 días después hallaron su cuerpo sin vida y congelado en una playa abandonada. Relato número 31. Todos los sueños de Nasruddin, más tarde o más temprano, se convertían en realidad. Asombrado, fue a consultar al astrólogo de su pueblo, quien le explicó que su ser superior, en el que se convertiría en un futuro, ya existía y se comunicaba con él cuando dormía. 40 años más tarde, Nasruddin se presentó molesto y enojado con el mismo astrólogo. Este quiso saber el motivo de su malestar y Nasruddin le reclamó por haber confiado en sus palabras. «Pero si lo que te dije era cierto», se defendió el astrólogo. «¡Mentiras!», le gritó Nasruddin furioso. «Durante 40 años me dediqué solamente a dormir y no me convertí en mi ser superior». Relato número 32. Yo soy el único divino del Oriente. El gran mago capaz de materializar objetos de la nada afirmaba ser el único representante de Dios sobre la tierra. Los milagros que realizaba habían convencido a millones de sus seguidores que sus palabras eran ciertas. Mientras tanto, la ciencia occidental descubrió el secreto de la materialización comercializando el proceso. Cuando le llegó la noticia, el mago lanzó un edicto prohibiendo el contacto con tales manifestaciones diabólicas. Relato número 33. Los últimos años de su vida, Nasruddin se los pasó quejándose de su mala suerte. Cuando murió y estaba a punto de entrar al cielo, de pronto recordó el motivo de sus quejas y cayó estrepitosamente al purgatorio. En la siguiente oportunidad, y en el umbral del cielo, su mente volvió a jugarle una mala pasada y descendió de nuevo al purgatorio. Después de un tiempo, se le volvió a ofrecer la posibilidad de ascender, pero era tal su miedo y la energía que utilizó para callar su mente que no tuvo fuerzas para penetrar al cielo. Por fin comprendió que todo, incluyendo el cielo y el purgatorio, eran parte de su mente y asombrado penetró al paraíso. Relato número 34. Nadie puede atrapar a Dios. Tras largos años de reflexión, Yosele se percató que todo lo que sucedía en la vida, bueno o malo, era una consecuencia de sus propios actos. También se dio cuenta que no existía nada ni nadie externo que castigara o premiara. Un mal pensamiento, por ejemplo, contenía en sí mismo su propio malestar. La consecuencia de un buen pensamiento se encontraba también en su propia positividad.
Feliz por su descubrimiento, se lo comunicó a su esposa, pero ella, escandalizada, lo regañó por su falta de religiosidad y lo amenazó con el divorcio si no abandonaba tales ideas ateas. Yosele, sin embargo, siguió con lo suyo, convencido de que la idea convencional de Dios que sostenía su esposa estaba equivocada. La vida matrimonial se convirtió en un infierno y por fin un día se presentaron ante un rabino hasídico para divorciarse. Este, tras oír los argumentos, no pudo contenerse y empezó a reír a carcajadas. Confundidos, le preguntaron la razón de su alegría y éste les contestó: ambos tienen la razón y ambos están equivocados, pero esa no es razón para divorciarse, al contrario. Yosele no podía creer que sus ideas fuesen erróneas, y lo mismo pensaba su esposa de las suyas. Pero como ambos respetaban la sabiduría de la Cid, decidieron darse otra oportunidad. Todas las noches se sentaban frente a la chimenea y discutían tratando de desentrañar el misterio de las palabras que habían oído. Y sin darse cuenta se unieron más que nunca. Pronto ella quedó embarazada y dio a luz a un par de mellizos, haciendo la delicia de Yosele. La vida siguió y cuando se enteraron de la muerte del rabino, acudieron a su tumba y en silencio le dieron las gracias. Relato número 35. Nasruddin no soportaba su propia mente, en actividad incesante y dueña de todos sus pensamientos y emociones. Decidió darle una lección y demostrarle quién llevaba las riendas. Lo primero que hizo fue repetir una oración hasta que las palabras de la misma eran lo único que percibía. Feliz con su triunfo, se distrajo un instante y allí su mente comenzó su acostumbrado parloteo. Enojado, consideró otra estrategia. Cada vez que su mente emitía una idea, se golpeaba fuertemente la frente. Después de una semana, el dolor de cabeza se volvió insoportable y Nasruddin se dio por vencido. En ese momento, su mente lo dejó en paz. Relato número 36. La actividad de la gran ciudad enajenaba a tal grado a Julio que los fines de semana no lograba relajarse. Solamente cuando llegaba la noche del domingo recuperaba el contacto con su esencia y dormía plácidamente. Decidido a no dejarse arrastrar nuevamente, luchaba la mañana de lunes, pero a mediodía la enajenación se apoderaba de su alma y así continuaba toda la semana. Sintiéndose enloquecer, compró una casa de campaña y se retiró a vivir a una playa. Sus ahorros le permitieron sobrevivir un mes sin trabajar, pero después se unió a un grupo de pescadores para ganarse el sustento. Convencido de que la pesca podía convertirse en un gran negocio, les propuso pedir un préstamo al banco para establecer una empacadora de sardinas. La industria fue un éxito y creció rápidamente con Julio a la cabeza. Después de varios años, la actividad de la gran empresa enajenaba a tal grado a Julio que los fines de semana no lograba relajarse. Relato número 37. Convencido de que todos los seres, incluso los animales, son obra de Dios y participan de un mismo espíritu, Nasruddin decidió probárselo al mundo. Una mañana se presentó, junto con su gata favorita, en el juzgado civil con la intención de casarse con ella. El juez, sumamente molesto, creyó que se burlaba de él y lo corrió a bastonazos. Puesto que era muy testarudo, Nasruddin acampó a la salida del juzgado, colocó una pancarta explicando su problema y junto con su gata inició una huelga de hambre. A los 4 días, y no soportando más, la gata se escapó en busca de comida.
Entonces Nasruddin comprendió su error, presentándose en el juzgado civil con su perra favorita con la intención de casarse con ella. Relato número 38. Después de muchos sacrificios, Nasruddin pudo por fin comprarse un automóvil. Todos los días lo lavaba y cuidaba más que a sí mismo. Pronto, empezó a notar que todo lo que le sucedía se reflejaba en el carro. Si amanecía débil, el acumulador no tenía carga. Si le dolía una pierna, una rueda se desbalanceaba. Si tenía tos, el motor carraspeaba. Los mecánicos no le creían cuando les confesaba las correspondencias y más de uno se burlaba a sus espaldas. Nasruddin había consultado con los sabios de la región, rogándoles algún remedio, porque siendo de pobre salud, su sueldo no le alcanzaba para tantas composturas mecánicas. Por fin encontró a un maestro que al oírlo le dio la solución. En lugar de seguir visitando mecánicos, mejor ve al psicólogo. Después de una larga psicoterapia, acompañada de innumerables problemas mecánicos, Nasruddin fue dado de alta. Actualmente visita con la misma frecuencia los talleres mecánicos. La única diferencia es que cada vez que se descompone su automóvil, el diagnóstico automotriz le ayuda a conocerse mejor a sí mismo. Relato número 39. El maestro valoraba su libertad más que ninguna otra cosa. Algunos de sus discípulos, sin embargo, no podían soportar algunas de sus manifestaciones. La última los tenía escandalizados. El maestro se había quedado tranquilamente dormido en una entrevista transmitida por televisión a 80 países del mundo. ¿Por qué hizo eso?, le preguntaron a su regreso a casa. «Porque me dio sueño», les contestó plácidamente. «¿Pero acaso no era importante la entrevista?», insistieron los discípulos. El maestro los miró fijamente a los ojos y les confesó que la entrevistadora lo había aburrido y simplemente su cuerpo había respondido durmiéndose. «Pero pudo haberse aguantado», volvieron a insistir los discípulos. En ese momento, el maestro acomodó su cabeza en el respaldo de su silla y se quedó profundamente dormido. Relato número 40. El jardín de rocas del monasterio japonés era famoso en todo el país, y cuando se anunció que el emperador en persona iría a visitarlo, el encargado de su cuidado se dedicó día y noche a su limpieza. Recogió todas las hojas otoñales que lo cubrían y pulió piedra por piedra hasta dejarlas relucientes, mientras el viejo maestro lo miraba atentamente. Por fin se dio por satisfecho y quiso oír la opinión del mentor. Después de observarlo, meneó la cabeza y dijo que algo faltaba. Preocupado, el jardinero le rogó ayudarlo a corregir lo faltante. Entonces, el maestro se acercó a un árbol y agitándolo hizo que se desprendiera multitud de hojas de todos los colores, las cuales cayeron sobre las piedras. «Ahora está perfecto», dijo el maestro. Relato número 41. El sufí al-Arumi no podía creer lo que le estaba sucediendo. Después de pasarse toda la vida meditando en busca de su esencia y tras haberle encontrado, una súbita depresión se había apoderado de él. Primero trató de no prestarle atención, pues estaba seguro que solamente era su mente quien le estaba jugando una mala treta. Observaba sus pensamientos, investigando sus contenidos, pero la depresión seguía sin remedio. Decidió entonces colocarse como testigo de su pobre estado anímico, pero por más que lo intentaba, no lograba desapegarse de la emoción oscura y penetrante que lo embargaba.
Por fin se dio cuenta que sus emociones negativas significaban una identificación con algo misterioso que se había apoderado de su corazón y espíritu. Pero por más que lo intentó, no fue capaz de saber qué era aquello. Decidió entonces peregrinar a la India en busca de algún maestro que fuese capaz de ayudarlo. Después de meses de una infructuosa búsqueda, llegó a un pequeño poblado que olía terriblemente mal, y en el mercado se encontró con un sadhu desnudo recostado plácidamente en un montón de estiércol. Tapándose cuidadosamente la nariz, se acercó cautelosamente al renunciante, y cuando éste lo vio, lanzó una estruendosa carcajada. Molesto, Al-Arumi se alejó de allí y a sus espaldas alcanzó a oír una frase. Si quieres descubrirlo, regresa esta noche. Sabiendo que no tenía alternativa, el sufí regresó al anochecer, pero lo único que había sobre el repugnante lugar de descanso del sadhu era un pedazo de papel en la cima del estiércol. Intrigado y luchando en contra de las náuseas, Al-Arumi escaló el montículo y leyó: Tu identificación es con la existencia. Trasciéndela y aún este lugar te parecerá hermoso. Al día siguiente, los lugareños se asombraron al encontrar que el lugar favorito del renunciante desnudo ahora era ocupado por un sufí de barba y turbante. Relato número 42. Por más que la vida le mostraba que lo que le sucedía no era azaroso, el joven Elías se resistía a creer que los acontecimientos que vivía eran parte de un patrón guiado por una lógica. Pero mientras más dudaba, con mayor frecuencia los eventos se encadenaban para desembocar en lecciones magistrales. Las cosas le respondían preguntas y sus dudas eran contestadas como por arte de magia. Pero Elías se olvidaba rápidamente de aquello y volvía a caer en su acostumbrado escepticismo. Pedía evidencias visibles y concretas, mientras que la vida le seguía respondiendo en forma sutil. Pasaron los años y Elías envejeció y sus preguntas de juventud lo volvieron a asaltar. ¿Había sido toda su vida parte de un patrón lógico? En su lecho de muerte, de pronto lo comprendió todo. No existían las preguntas separadas de las respuestas, ni los eventos eran independientes de quien los vivía. Dicen quien vieron su cadáver, que en su cara quedó fija una sonrisa permanente, y así fue enterrado. Relato número 43. No existe escapatoria. A donde vamos, nos llevamos a cuestas. Nicolás vivía constantemente abrumado por sus emociones. Sabía que no eran suyas, sino un reflejo de las terribles catástrofes que vivía el mundo. Decidido a escapar de aquello, pidió su ingreso a una academia de astronautas, de la cual se graduó con honores. Electo para comandar la primera nave colonizadora del planeta Marte, por fin vio colmadas sus esperanzas de alejarse totalmente de la Tierra y sus espantosas emociones. Después de todas las distracciones del viaje y ya en Marte, salió a dar un paseo por el rojo y desolado paisaje marciano. Y al punto, la depresión del entorno se le introdujo hasta la médula de los huesos. Desesperado regresó a la base, tomó una pistola y apuntándose al corazón se mató a sí mismo. Su asombro no tuvo límites cuando, después de morir, se vio a sí mismo flotando en el espacio, rodeado de estrellas y galaxias. No existía ningún paisaje conocido ni nada que le despertara emoción alguna, excepto esa sensación de flotar en medio del universo. Puesto que no había una referencia de ciclicidad ni cambios apreciables del entorno,
Perdió el sentido del tiempo y empezó a preguntarse cuántas horas, meses o años llevaba flotando sin hacer nada. En ese instante su perspectiva cambió y frente a él apareció un sol giratorio. Se dedicó entonces a contar los giros, pero pronto esa actividad lo aburrió a tal grado que empezó a desear poder caminar y crear cosas con sus manos. Al instante siguiente, cayó a un planeta y la fuerza gravitacional del mismo le permitió caminar y moverse a voluntad. El planeta no tenía vida, pero sí agua y tierra. Buscó en su cuerpo y encontró una diminuta semilla incrustada entre dos de sus molares. Con sumo cuidado la extrajo y plantó. La semilla fructificó, pero no había nadie a quien alimentar y con quien compartir la cosecha. A punto de desear la presencia de otras gentes, súbitamente comprendió que ahora deseaba lo que antes no soportaba. Rogó por una nueva oportunidad y volvió a flotar solo en medio del universo. Nada cambiaba en el entorno y sin referencias temporales, Nicolás acabó perdiendo todo el sentido del tiempo y con ello su propio yo se diluyó entre las constelaciones y los sistemas planetarios que lo rodeaban. Seguía existiendo una imagen del cosmos, pero nadie para verla. Más bien, el universo se veía a sí mismo a través de Nicolás, y por primera vez, éste se sintió plenamente feliz y tranquilo, sin emociones desgarradoras. Había pasado una eternidad, pero nada importaba. Todo era perfecto tal cual era. En ese momento, Nicolás sintió un estremecimiento extraño y se vio dentro de un globo rosado que palpitaba. Supo que la oportunidad había llegado y se pidió a sí mismo recordar todo lo que había aprendido.